si tú quieres ver la bendición, tienes que esforzarte. Y era lo que más Pablo hacía énfasis en sus mensajes. Yo quiero decirles algo, el mensaje de hoy es la vida misionera de Pablo. Yo voy a leerle lo que Pablo dijo en Romanos 15. Y Pablo dijo, tengo pues de qué gloriarme, Romanos 15, 17 al 24. Voy a leerles. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo no había podido ir a Roma? ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Acostado en la hamaca echándose fresco? No. Pablo no había podido ir a Roma porque Pablo estaba predicando el Evangelio en todos estos lugares donde todavía Cristo no había sido predicado. O sea, no había tenido el tiempo de ir hasta allá. Pero ya cuando terminó la zona, entonces dijo, ahora ya no hay más campo aquí, ahora voy a ir hasta allá, hasta donde están ustedes. Además que había sido una promesa de parte de Dios. Entonces Pablo tenía una tarea y era llevar el Evangelio a los gentiles. Fue la principal tarea de su ministerio. Pablo era muy bueno viajando. Pablo tenía muchas credenciales porque Pablo, él tenía entrada en las sinagogas libremente. O sea, Pablo tenía muchas puertas abiertas hablando es como decir hoy que usted tenga pasaporte y visa. Puede ir a muchos países con libertad porque tiene ese documento que lo acredita como con permiso. Pero usted sin pasaporte ni siquiera sale de Colombia, a menos no legalmente. Pero yo no consigo que un cristiano se vaya por el hueco, ¿sí? O sea, por México. Porque yo recuerdo que hace un tiempo, una persona que yo conocí, aparentemente cristiana de hace muchos años, de repente un día me dijo, no, yo me voy para Estados Unidos. Y dije, ay, ve qué chévere. Y yo le dije, no, sí, pero voy a estar incomunicado varios días porque me voy por el hueco. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. ¿Cómo así? Y es que Dios no tiene poder para darme un pasaporte, una visa. Es que Pablo andaba como escondido de reja en reja para poder predicar el Evangelio. No, Pablo tenía credenciales que el Señor mismo le entregó. Y los cristianos tenemos también que Dios nos puede dar credenciales. Usted no tiene por qué hacer chanchullos legales para que Dios le dé las cosas. Porque Dios tiene suficiente poder, pero el problema es que nosotros la queremos de la manera fácil. La vida misionera de Pablo no fue una vida fácil, pero fue una vida exitosa. Pablo fue efectivo en todo lugar. Pablo levantó varias iglesias. A donde él iba levantaba una iglesia, una obra. Pero él no permanecía allí mucho tiempo. Él allí levantaba líderes que se encargaban de esa obra y luego iba a otro lugar y continuaba haciendo lo mismo. Así lo hizo a lo largo de todo su ministerio, porque ese fue su llamado. Ese fue el llamado de él. Entonces, hay personas que son llamadas a estar en un lugar. Hay personas que son llamadas a estar un tiempo y luego ir a otro lugar. Depende como Dios los haya encomendado. Entonces, Pablo era un hombre radical. Lo fue antes de conocer de Cristo y luego de que se convirtió, él produjo un cambio y comenzó con toda esa misma fuerza con la que perseguía a los cristianos
con esas mismas comenzó a predicar el Evangelio. Por eso Pablo sobrepasó en gran manera a los otros. Pero miren que Pablo fue siempre humilde. Él decía, yo me considero el más pequeñito de ellos. Pero Pablo tuvo mucho mayor alcance que los otros. Pablo fue muy lejos. Yo veía los mapas de los viajes que hizo Pablo y créanme que fue a dar lejos. Pablo fue muy lejos llevando la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que siempre iba en coche. Pablo le costó llevar la palabra, pero Pablo tomó una decisión y fue radical en ella, y era que iba a predicar la palabra del Señor, iba a llevar las buenas nuevas de Jesucristo a las otras naciones y no retrocedió. Y ustedes que han leído la historia de Pablo, sus escritos, sus historias, se dan cuenta que incluso se enfrentó hasta naufragios, lo apedrearon, y por eso retrocedió. No retrocedió. Porque el mensaje de Jesucristo es demasiado importante como para que uno retroceda. Entonces, el pasaje de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 10, Pablo reconoce primeramente que la vida que tenía ahora era por el Señor. Vemos en la siguiente diapositiva, tenemos el versículo. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía que él había trabajado muchísimo más, pero Pablo reconocía que eso era gracias a Dios. No había sido él, sino Dios el que lo había fortalecido. Claro, imagínense, después de usted soportar un naufragio, ser apedreado, ser perseguido, ser metido en la cárcel, ¿cómo no va a reconocer usted que es Dios el que lo saca de todas esas situaciones? Después que usted se atreve, usted solo tiene que atreverse a llevar la palabra de Dios y le va a llover piedra, pero Dios lo va a sacar en victoria siempre, siempre. Usted se va a enfrentar a muchos peligros cuando se trata de llevar la palabra de Dios. Pero es algo maravilloso la victoria que se obtiene, y más el valor incalculable que tiene ganar un alma. Ganar un alma es algo que tiene para Dios mucho valor. Por eso es importante que nosotros siempre tengamos claro que lo que hemos recibido debemos darlo. A donde estemos debemos influenciar con el Evangelio. Porque donde Dios nos coloca, miren, no es por casualidad. Dios no lo mueve a usted porque no tenía más lugar donde ponerlo. Siempre que Dios lo coloca en un empleo, siempre que lo coloca en una casa, en una situación, siempre es para que usted sea luz en ese lugar. Así que no le sea extraño cuando usted llega a un lugar y encuentre todo en desorden y dice, Señor, ¿por qué me enviaste para acá? No espere encontrar las cosas en orden, porque se supone que para eso lo mandó a usted, para que ponga las cosas en orden en ese lugar. Si las cosas hubiesen estado en orden en la tierra, no hubieran mandado a Jesucristo. Pero no estaban en orden. ¿Qué encontró Jesús? Un desorden total. Y le tocó comenzar a poner las cosas en orden. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Por así decirlo, nos lanzó la pelota a nosotros cuando Él se fue. Ahora, dijo, cosas más grandes que yo, ustedes harán. Entonces, si Él hizo todo lo que hizo, la responsabilidad de nosotros es más grande todavía. Porque Él dijo que cosas más grandes nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros hacemos una breve evaluación, un breve quiz de lo que hemos hecho hasta ahora en el Evangelio, créanme que nos quedamos cortos en esa responsabilidad. Nos quedamos cortos. Entonces la clave para todo esto es la presencia de Dios. Miren, si ustedes tienen la presencia de Dios, con solo entrar a una casa donde hay problemas, usted comienza a ser de bendición allí. Usted no tiene que saber, no tiene que ser un docto en la ley o en la palabra de Dios para usted bendecir una familia. Hay veces con solo un versículo y una oración que usted haga por una familia, eso transforma, eso cambia. Porque la palabra de Dios tiene mucho poder. Cuando estuvimos hace poco en Tierras Nuevas, solo llegábamos a la casa y de pronto máximo durábamos 10 minutos allí, en cada hogar.
solo les compartíamos algo breve, una porción pequeñita de la escritura, hacíamos una oración con la guitarra cantando y cambiaba el lugar inmediatamente, porque es la presencia de Dios en nosotros. Usted lo puede hacer también con su propia casa, llamar la presencia de Dios todos los días, antes de ir a trabajar. Luego de regresar de trabajar es importante, porque usted, antes de contaminar a su familia con las cargas que trae de afuera, es bueno que se reúnan a orar y echen todas esas cargas fuera, porque eso, sin que usted se dé cuenta, va a comenzar a minar el corazón de sus hijos y de su esposa o de su esposo. Las cargas que usted trae de afuera contaminan su ambiente familiar. Cuando usted entra a su casa, usted se tiene que despojar de ellas. Porque, miren, usted es una esponja espiritual. Si usted trabaja en un ambiente pesado, como a mí me pasaba, yo trabajé en un ambiente muy pesado espiritualmente. Y cuando yo llegaba me tocaba ponerme a orar. Porque o si no, usted va a terminar peleando con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Pero no es usted. Es allí donde está el discernimiento. No es usted. Es lo que hay en usted por lo que trae de afuera. Por eso es importante ir a la presencia de Dios para que eso se vaya. Y cuando eso se va, vuelve otra vez la paz que siempre ha tenido en su casa. Tiene que tener en cuenta, no es usted. El que de repente hayan divisiones y desacuerdos en su casa, no es que usted se haya vuelto malgeniado o no, es que algo espiritualmente contaminó. Y es ahí donde el cristiano tiene que levantarse como le enseñé. Levante sus manos y comience a echar fuera lo que no es de Dios en su casa. No se puede quedar parqueado. El apóstol Pablo tuvo un impacto muy poderoso sobre el mundo en ese entonces. Y Pablo no la tuvo fácil. ¿Qué ambiente encontró Pablo? Legalismo, religiosidad. Llegó a ciudades donde incluso el adulterio, eso era la moda. Pablo no la tuvo nada fácil. Miren, nosotros podemos salir a evangelizar por esta cuadra, por este barrio, y quizás la tengamos fácil. Pero qué difícil es cuando ahora se las voy a poner a nivel Pablo. Esperemos al próximo Festival Vallenato y vayamos allá con un megáfono y comencemos a predicar. ¿Cuánto se le miden? ¿Sí ven? Eso era lo que hacía Pablo. Eso era meterse en medio del chicharrón y comenzar a predicar la palabra, sabiendo que lo podían apedrear como varias veces lo hicieron, sabiendo que lo podían meter en la cárcel como varias veces lo hicieron. Esa es la vida de la misión. Esa es la vida de la misión. No es una vida en coche. Es una vida que muchas veces te desafía tu fe. Desafía lo posible y lo imposible. Te lleva al extremo. Y eso es apasionante para los que tenemos el llamado. Vean, ustedes no saben lo apasionante que es tener que echar dedo para que pare un camión y lo lleve porque usted no tiene plata para andar. Yo lo invito a que un día lo intente. Usted puede descubrir muchas cosas hermosas cuando se atreve a desarrollar su fe. La comodidad, y se lo dije a una iglesia en Manizales, la comodidad, el exceso de viento a favor, apaga la fe. Cuando usted todo lo tiene fácil, eso no es fe. Que el pastor tenga que empujar el carro para que prenda y llevar la palabra del Señor, eso es fe. O que el pastor tenga que caminar, o el evangelista, el líder, el congregante tenga que caminar un largo trayecto para poder ir a hacer una casa de fe, eso es desarrollar la pasión por Cristo. Pero si usted tiene un carro con aire acondicionado todo el tiempo parqueado afuera esperándolo, mis hermanos, eso contamina su fe. No es malo tener comodidades, porque Dios nos las permite disfrutar, como lo hizo con Salomón. ¿Saben qué es lo malo? Permitir que esas comodidades nos impidan avanzar, nos impidan llegar más lejos. Porque tarde o temprano ese carro súper cómodo no te va a dejar llegar a un lugar a predicar el Evangelio. Tarde o temprano esa casa, esa propiedad o ese material que tú tienes no te va a dejar avanzar. ¿Y qué te manda Dios? A ser desprendido. Si hay carro, gloria a Dios. Si no hay carro, pues gloria a Dios también, pero no me voy a detener por eso. Si hay para la moto, gloria a Dios, y si no hay, me voy a pie. Pero la palabra de Dios tiene que llegar a ese lugar donde Dios me mandó. Ojalá Elías hubiese tenido, aunque sea una moto, para ir desde donde estaba hasta la viuda de Sarepta. Yo les conté que eran como 160 kilómetros, caminando a pleno sol, enfrentándose a cuanto animal hay en el desierto y en ayuno.
Eso no es cómodo, pero Elías tenía un corazón para Dios. ¿Dónde cobra, y les voy a enseñar este secreto, dónde cobra mayor poder Dios o el Evangelio? Cuando usted se esfuerza por hacerlo, no cuando está cómodo. No cuando está cómodo. Y Pablo nos enseña esto. Y Dios siempre ha buscado hombres de ese calibre. El siguiente versículo, en la siguiente diapositiva, nos habla lo que Dios le dijo a Ezequiel. Y busqué entre ellos hombre que se pusiera, ¿dónde? En la brecha. Ezequiel 22:30. Hombre que haga vallado, dice otra traducción. Hombre que esté en la línea de batalla. Hombres y mujeres que se atrevan a ir más allá. Que se atrevan a levantar un altar en su familia. Que se atrevan a apagarle el equipo de sonido al hermano cuando le pone esa música que no le agrada a Dios. Hombres que se atrevan a decirle las cosas a las personas. Amablemente, obviamente, pero que se atreva a hacerlo. Esos son los hombres que Dios busca, que hagan un vallado por los que necesitan. Porque créanme, Satanás no se la va a poner cómoda para que usted llegue hasta allá. No se la va a poner cómoda. Por eso la vida en la misión es una vida que desafía tu fe. Pero también es maravilloso ver que tus dones se avivan mucho más. Cuando usted ve que usted libera a un endemoniado, sana a un enfermo, a usted se le infla el corazón. Pero eso cuesta. Eso cuesta. Hay que exigirse en lo espiritual. Y a mayor unción, mayor responsabilidad. Miren, cada vez que usted hace algo grande para el Señor, si usted mengua en sus defensas, Satanás se le va a venir en contra. Y ese león rugiente del que habla la palabra de Dios va a acabar con su vida. Va a acabar con su vida. Porque lo que menos quiere Satanás es que usted lleve buenas nuevas de salvación. Y se va a levantar fuertemente, como se le levantó a Moisés cuando intentó sacar al pueblo de la esclavitud. Yo les he dicho, hoy en día su familia puede que esté algunos en Egipto todavía. Y cada vez que usted intenta sacarlo, un faraón se levanta. ¿Qué hizo Moisés? ¿Retrocedió? No, fue a la presencia de Dios y Dios le dijo cómo era lo que tenía que hacer. Y Moisés volvía y ¿qué hacía? Un golpe en la cabeza para el faraón. En algún momento el faraón se tiene que cansar y tiene que soltar. Pero eso depende de cuál es el hombre que se pare en la brecha a pelear por esa persona, por esa familia, por esa iglesia. Si usted en la primera batalla, en el primer ring, se me olvidó ahora cómo, round, que usted retrocede, usted no va a ganar ningún trofeo. Se requiere que usted le dé hasta que usted derribe a su adversario. Y así es en lo espiritual. Cada que usted se postra a orar, es una batalla que usted desata. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas ha ganado y cuántas ha perdido? Si Dios nos dijera cuántas hemos perdido, nos echamos a llorar. Nos echamos a llorar porque al ser humano no le gusta perder. Así es como el parqués, todos queremos ganar. ¿Sí? Todos queremos ganar en el parqués, en el dominó, o queremos ganar en la damachina o en todos los juegos de mesa que hay por allí. Siempre queremos ir adelante. Y eso es una batalla campal. Muchas veces lo que comienza siendo un juego inocente como el Monopoly, se convierte en una batalla. Sus amigos contra usted. Pero alguno tiene que llevarse todas las propiedades. Entonces, así mismo debemos ser competitivos en la oración, en lo espiritual. Debemos convertirnos en hombre de Satanás. Yo vengo aquí porque eso que tú tienes es mío. O tú o yo, pero los dos aquí no podemos estar. Esos son los hombres que busca el Señor, que hagan vallado, que se paren en la brecha. Para que Dios le ha prometido algo y se lo va a dar. Pero usted tiene que pararse en la brecha por ello. Sentado no lo va a conseguir. El siguiente versículo, en el libro de Marcos 16, nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Otro llamado de parte de Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Buenas nuevas de salvación. Arrepentimiento, como decía Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted llega a una oficina donde están todos sus jefes, el dueño de la empresa, el accionista, el gerente de mercadeo, el gerente de publicidad, y usted se atrevería a ponerse en el centro y decirles arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Usted tendría esos pantalones para ponerse enfrente de ellos y decirles a todos los que están ahí. Eso fue lo que hizo Juan. Y por eso se ganó la cortada de la cabeza. Entonces, miren el calibre de lo que significa la misión. Nosotros la hemos tenido en coche, si la comparamos o la pesamos con lo que han vivido estos hombres por llevar la palabra de Dios. Nuestra hermana Damelis no se colocó en el centro, pero estuvo cerquita al compartirle a uno de sus jefes. Y ella contaba que le temblaba todo. Claro que eso no es fácil. El desarrollo, pero ya que lo hagas una sola vez, ya la próxima ya le tienes más confianza. Y cuando vienes a ver, le digo lo que sea a todo el mundo, el presidente, gobernador, lo que se atraviese, que se arrepientan. Pero la primera vez cuesta. Pero si tú no das el primer paso, no vas a dar el segundo tampoco. Es necesario dar el primer paso, atreverte. Si tú te atreves, Dios te va a respaldar. No te va a dejar ahí solo. Como hacían los amigos, que estaba el combo y iban a pedir algo, y entonces te mandaban a ti. Ay, vaya que nosotros te respaldamos, vaya. Cuando miraba para atrás no había ni uno. Tú ahí solo, ahí como un soldado en la batalla, y uno así, y dice, Dios mío, ¿y ahora? Pues muchas veces te puede pasar así, pero Dios no lo hace así. Tú no lo puedes ver físicamente, pero detrás de ti hay un ejército a tu disposición para avanzar, si tú lo crees en tu corazón. Y si tú quieres que tu familia esté a los pies de Cristo, tienes que convertirte en un hombre que se pare en la brecha, en una mujer que se pare en la brecha. ¿Cuántas veces? No lo sé. Dios no te está diciendo que es una sola vez que te vas a parar. Muchas veces vas a tener que batallarla, pero la vas a tener que hacer si tú quieres que tu familia esté postrada a los pies de Jesús, porque tienes que arrebatarle a Satanás lo que no es de él. Tienes que arrebatárselo de sus manos. Dios te dio autoridad para ello, y eso solo se desarrolla a través de la fe, a que te atrevas a decir las cosas como están escritas en la palabra. Y yo sé que este mensaje, cuando usted lo predica, que Dios te va a dar grandes cosas, Dios va a guardar tu familia, ese pastor sí predica bonito, pero cuando yo les digo, te tienes que postrar, te tienes que ayunar y tienes que buscar la presencia de Dios, y ese pastor sí es duro. Sí, porque queremos el dulce, pero no vamos a la tienda. Queremos la bendición y no nos esforzamos por ella. Y nosotros no podemos ser una iglesia pasiva, nosotros no podemos ser un pueblo pasivo. Los pasivos no alcanzan. La Biblia dice que aquellos que dudan no reciben. No reciben. El que no se esfuerza no recibe. Porque necesita entrar en esa área de la fe. Área de la fe. ¿Cuántos años Abraham esperando su promesa de su hijo? ¿Cuántos? ¿Cuántas postradas? ¿Cuántas dobladas de rodilla? Y Dios le dijo, te lo voy a dar, pero no le dijo en qué fecha. Yo me imagino que Abraham, cada año que pasaba, yo me imagino lo tremendo que tuvo que haber sido desarrollar esa fe. Y luego de eso, el Señor, entrégame tu hijo. ¡Wow! Eso sí son niveles, eso es a otro nivel espiritualmente hablando. Eso sí que son niveles de fe sobrenaturales. Yo quisiera llegar hasta allá, pero yo sé que llegar hasta allá va a costar lágrimas, esfuerzo, sudor me va a costar llegar hasta allá, porque es que allá no llega cualquiera. Al nivel de esos hombres que desafiaban lo sobrenatural, Elías tuvo esa autoridad para decir, no va a llover, y no llovió. Y nosotros somos como el Ideán, nos paramos en el balcón y decimos, no va a llover, ¿y qué pasa? Llueve. ¿Por qué? ¿Dónde está usted? No está en el área sobrenatural, entonces el clima no le va a obedecer. Entonces por eso no pasan las cosas. Usted ora por un enfermo y usted hace hasta fuerza en la oración. Señor, que se sane, Señor. Y eso a veces se jalan unas oraciones. Miren, Jesucristo, ¿cuánto se demoraba en hacer un milagro? Nada. Levántate y anda. Y yo veo gente que se traen hasta refuerzos, se traen el grupo de intercesión de la iglesia y cuando viene a ver todos metidos en la habitación, dándole. No, mis hermanos.
Si usted no tiene fe, se puede traer al pastor, al evangelista y parquearlos ahí al lado de la cama del enfermo. Si este corazón no ha creído en que Dios lo puede levantar de allí, allí se va a quedar. Porque no es que usted tenga mucha gente, es que su fe esté en un nivel sobrenatural, como la de Pablo. Por eso él tomaba y un gobernador y le hablaba, un alcalde y le hablaba. Se metía a una sinagoga, que eso es tremendo también. Eso es como si usted parquearse en una iglesia de otra doctrina diferente a la suya y pedir el micrófono prestado y comenzar a predicar estos mensajes. Mis hermanos, usted se está arriesgando a que le tiren la lámpara, el zapato, la chancleta. ¿Por qué? Porque este tipo de mensajes es lo que la gente no quiere oír, porque su corazón está lejos de Dios. Y yo se lo digo, el Señor, yo mismo de mi propia voluntad no me he lanzado al ruedo de esa manera, pero el Señor sí me ha llevado a escenarios de ese tipo. ¿Y qué toca hacer? Pues toca hablar. No puede uno retroceder. Señor, lo voy a hacer en tu nombre. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Y así, poco a poco, he visto la gloria de Dios, pero ha sido difícil. He temblado, mis hermanos. Eso no le estoy diciendo que usted va a sentir un fresquito. Le estoy diciendo que eso va a desafiar lo que usted siente y lo que piensa. Pero así es que se forman los hombres de Dios. De esa manera es que se forman las mujeres de Dios. Si usted quiere algo grande en lo espiritual, le toca comenzar a hacer cosas grandes. Si usted tiene un familiar que está duro todavía, yo le dije, Dios tiene ollas a presión, tiene cepillos de metal, tiene una caja de herramientas disponible, tiene ladrillos. Usted también se puede armar de eso. Pero eso cuesta en lo espiritual. Entonces, Pablo, a través del llamado que él nos hace, deja que nosotros seamos hombres y mujeres en la brecha, hombres y mujeres que vayamos a todo el mundo. Pastor, que yo no tengo pasaporte, no importa, si usted comienza con sus vecinos, ya eso es ganancia. Vaya a ese vecino que nunca se ha atrevido a compartirle, métase en la casa y diga, vecino, yo hoy tengo una palabra para usted. Así, hágale, sin miedo, sí, hágale. Si el vecino le dice que no, no importa, pero usted se habrá atrevido y habrá ganado un poco más de fe. Pero ¿cuántas veces ese vecino que nos trae el tinto, nosotros no le hemos compartido el evangelio? Nos tomamos el tinto y nosotros no le damos nada espiritualmente. Miren, Dios hace que las personas vengan a nosotros con un propósito. Eso no es gratis que las personas se acerquen a usted. Siempre que alguien se acerque, usted tiene que buscar la manera de sembrar algo en ellos, pero sembrar algo de Dios, algo del Señor. Usted se pone a hablar de novelas, usted no está sembrando nada del Señor allí. Es necesario que nosotros comencemos a guerrear en lo espiritual y no en lo natural. No en lo natural. En lo natural se pelea como pelea el mundo, haciendo cosas torcidas. Pero en lo sobrenatural no es así. Si usted quiere ver la gloria de Dios en eso que usted está pidiendo, que yo sé que cada uno tiene una petición grande, cada uno tiene un Goliat al frente que todavía está riéndose de usted. Pero él se va a seguir riendo hasta que usted se atreva a decirle las cosas como son, como están escritas allí. De usted depende que ese Goliat no se siga burlando de usted. De usted depende. ¿Cuántas dobladas de rodillas? No lo sé. Pero de usted depende de que ese Goliat no siga allí, hablando mal de su familia, hablando mal de su trabajo. Si usted tiene una persona en su trabajo que habla mal de usted, siéntela un día y predíquele la palabra del Señor y hasta ahí. Hasta ahí le va a llegar, porque esta autoridad que el Señor nos ha entregado derriba todo, todo, mis hermanos. En la siguiente diapositiva dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Eso lo dijo también Pablo. Él dijo, Él me apartó desde el vientre de mi madre, diciendo que cada uno de nosotros, aún desde antes de nacer, Dios ya nos había encomendado una misión. Su nacimiento no es una casualidad, también es un milagro de Dios.
Nosotros no nacemos por accidente, nosotros no estamos en la vida por azar, tenemos propósito. Dios diseñó cada persona con un propósito. No hay ningún por ahí ser humano suelto que pueda decir, no, a él lo crearon para rellenar, no. Todos, absolutamente todos estamos llamados a cosas grandes. Y Dios dijo, me apartó desde el vientre de mi madre. Dice, y me llamó por su gracia. La gracia de Dios es la que permite que usted hoy pueda tener todo ese poder y esa autoridad. Y Dios le ha dado autoridad, porque la autoridad es la que desarrolla y desafía la fe. Si usted sabe que tiene autoridad, usted se puede enseñorear de muchas cosas para bien. ¿Por qué la policía le pide papeles? Porque tienen autoridad. Si no la tuviera, usted no le va a dar nada. Si se le acerca a un hombre con un vestido de ropa casual, papeles del carro, ¿usted se los va a entregar? No, ¿y por qué? Pero si viene alguien con un uniforme, dice policía, y encima abajo dice tránsito, ¿usted qué hace? Tiembla, ¿sí? Así tengan los papeles al día, porque la autoridad que ellos infunden. Y esa autoridad la tenemos nosotros en el campo espiritual. Y qué triste es ver que vienen los demonios así, vestidos de casual, y le piden a usted las cosas, ¿y qué hace? Se las entrega. Se las entrega. Vea, yo he visto personas peleando por algo que a veces ni siquiera es de ellos. Y aún así no lo hacen en lo espiritual. Y dice, si así pelearan en lo espiritual, este mundo sería una maravilla. Pero eso pasa, mis hermanos, porque nuestro llamado no está siendo ejercido como debe ser. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí les dejo, todavía les refuerzo más el llamado. Si le quedó alguna duda, aquí el Señor volvió y reforzó. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con todos ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Les digo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya no tiene como usted hacerle el quite al llamado. No tiene como usted sacarle el quite a las cosas. Es necesario que nuestras vidas comiencen a ejercer el propósito por el cual Dios nos colocó. Y les dejo de tarea que se aprendan ese versículo, porque ese versículo es el que identifica a esta iglesia, es la médula espinal de la iglesia. Usted está llamado en esta iglesia a ser un discípulo de Jesucristo. Un discípulo. Esa es su meta en la carrera de la fe, ser un discípulo. Porque esta iglesia fue llamada a ser discípulos en Colombia y en todo el mundo. Y un discípulo va a marcar la diferencia en muchas cosas, especialmente porque el discípulo no espera que le traigan la comida, él va por ella. El discípulo no espera que alguien pesque por él, él toma el anzuelo, lo organiza y lanza la red, lanza el anzuelo, él toma el barco, lo empuja y se echa a la mar. Ese es un discípulo. Por eso cuando Pedro vino, Señor, vienen a cobrarte los impuestos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Se los dio del bolsillo? ¿Por qué mandó a Pedro a pescar? Porque el discípulo tiene que ir por su bendición. El discípulo tiene que ir a buscar su bendición. O si no, usted va a vivir sentado todo el tiempo, esperando a que alguien traiga. Ese es un creyente, el discípulo no es así. Y mientras usted está sentado allí, Satanás no se sienta. Satanás sí anda por ahí como león rugiente, quitándole las cosas. El discípulo tiene que permanecer en la brecha de día y de noche. No sé si hay otra diapositiva. Dice Romanos 15:20, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Cuando hablo de fundamento ajeno, ¿a qué se refiere? Se refiere a personas que ya han sido ganadas. Es fácil cuando usted va a predicar el Evangelio a otra iglesia. Allá son cristianos también. Allá lo van a recibir. No, hay que ir, como dice Pablo, a donde todavía no se ha llegado, donde la tierra está virgen, donde todavía está árida, seca, a humedecerla con la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros nos esforcemos. Es importante. Y hay que romper, para lograr esto hay que romper paradigmas, porque Satanás usa los paradigmas, usa los parámetros para frenarte, que no hablo bien,
que hablo pausado, que hablo muy bajito, que grito mucho, que no me sé los versículos. Todos esos paradigmas te impiden compartir el evangelio, que me da pena pararme en público, que no doy para hablar por un micrófono, que a mí ninguno me conoce en ese colegio. No, esos son paradigmas que Satanás te coloca para que tú no vayas. Tienes que romper esos paradigmas, tienes que atreverte a romperlos, porque cada uno de ustedes tiene la misma autoridad y la misma unción de parte de Dios para que prediquen la palabra. Eso no depende de si usted es alto, si es bajito, si se viste con traje de corbata, si se viste casual. No, eso no te requiere de eso, porque el poder de Dios, dice, Él se perfecciona en tus debilidades. Por eso es que el evangelio tiene tanto poder, porque el Señor toma personas que parecen que no son capaces y son esos los que hacen la diferencia. Él tomó hombres a los que todo el mundo les hacía el feo y los convirtió en hombres con autoridad a quienes le tenían miedo. Y así debe ser un cristiano. Usted le tiene que tener miedo en el barrio, pero porque usted predica, porque usted habla la verdad de Dios, porque usted va y le pone el dedo en la llaga. No tenerle miedo porque usted parte vidrio, porque usted forma pelea, no. De tenerle miedo porque usted anda con la Biblia en la mano y al que ve mal parqueado ahí, a ese le cae. Ese es lo que deben decir de usted. Ahí viene Damelis, ¿sí? Aunque nuestra hermana Damelis, a ella no se le escapan porque ella los captura en las reuniones. De ahí no hay dónde escaparse. Ahí va, usted puede hacer eso, forme reuniones, llegue a un parque. O sea, busque la manera de que lo oigan. Van a intentar huir, pero usted tiene estrategia, tiene un trabajo. Usted, nuestra hermana Sarita, que es estilista, usted puede capturar a más de uno allí mientras le arregla el cabello. No se puede ir. Te lo captura ahí. O sea, vas a escuchar este versículo, te tranquilo. Sí, usted tiene esa posibilidad en sus manos de llamar a las personas, de atraerlas para Cristo. Veamos la siguiente diapositiva. No les dé miedo de hacerlo, mis hermanos. Miren lo que dice la palabra. 1 Corintios 3, del 6 en adelante. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ustedes no van a hacer el trabajo más pesado. Ustedes solo van a compartir y a sembrar. Compartir y sembrar. Porque de pronto la expectativa es que yo llegue a una casa y yo predique y automáticamente todos se conviertan. No, es posible que pase o es posible que no pase. Pero aquí Dios nos dice, yo planto, otro riega, pero el crecimiento real lo da el Señor. Él es el que va a hacer el respaldo más grande. Por eso no debemos tener miedos. Yo mismo trato de desafiarme todos los días. No crean, el Señor yo un día, por no cuidar lo que uno ora, le dije, Señor, ponme en esos escenarios donde... Cuando uno habla y ora, no se imagina dónde el Señor lo va a poner. Y todavía sé que me esperan escenarios aún mucho, porque esa es la promesa, que los escenarios cada vez van a ser más grandes, y no en número, sino en dificultad, para llevar el Evangelio. Pero ese es mi llamado, esa es mi misión. Y es un desafío que me apasiona. Porque eso es lo que verdaderamente causa cuando usted logra pasar ese nivel. Usted dice, wow, de esto, eso sí, yo quiero más, yo no me conformo, yo quiero más. Si usted lleva ya 3 vecinos convertidos, usted no se queda con eso, yo voy por el resto. Entonces, sí, porque eso es el desafiar su fe provoca esa pasión por el Evangelio. Pero si usted no ejerce los dones, se apagan y termina todos los días sentado en una mecedora tomando tinto. Así quedan muchas personas que tienen dones grandes, pero que no los desafían. Entonces, mi invitación es a que desafiemos lo que Dios nos ha entregado. Vayamos más allá de lo que nosotros creemos que es posible. Solamente así usted va a descubrir el poder de Dios en usted. Solamente así. Yo me gozo mucho cuando llego a la casa de fe de San Jorge, porque me cuenta nuestra hermana Anita que su papá es de lo que comparte, promociona, lleva, trae. El señor Gabriel es de lo que va y le comparte a sus compañeros. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Mostrar la luz que Cristo le ha entregado. No darle pena. Porque dice la palabra, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Miren,
Si el que le compartió a usted se hubiese avergonzado, usted no estuviera aquí. No nos podemos avergonzar de lo que Dios nos ha entregado. Porque Dios dice que nos ha puesto como cabeza y no como cola, como administradores, como gerentes. Aquí es que nos has puesto Él.